Bueno, ante todo, muy buenas tardes. De que nada, quiero agradecer la invitación a la Fundación, a Ricardo, al doctor. Muchas gracias, coronel. Para mí es una honra compartir la mesa con mi directo amigo, el doctor Pedro Carmona, compañero de Viejas Lides. Quiero en lo personal destacar la presencia del general José Luis Suárez, mi superior y amigo personal, el cual lo invité, y en este momento puedo afirmar que es uno de los oficiales de las Fuerzas Militares de Colombia con mayor y profundo conocimiento de la realidad venezolana. General, para mí es muy satisfactorio que conozca a esta gente y esté presente con nosotros. Inicio igualmente saludo al coronel Ariza, amigo personal. Yo quiero iniciar con una pequeña disensión de cariño con nuestro presentador, así como el doctor Carmona. Centrarnos a hablar de lo que está pasando en Venezuela ahorita y a diagnosticar lo de Venezuela ahorita, pues eso es sencillo. No hace falta reunirnos para describir la tragedia del pueblo de Venezuela. O sea, el punto es por qué llegamos ahí, estructurar con el nombre correcto de las cosas qué es lo que está pasando y por sobre todo qué es lo que hay que hacer. De resto es lamernos las heridas. No. Yo en mi presentación, en una muy apretada síntesis que he desarrollado para ustedes, voy a tratar de hacer. Y voy a tomar en cuenta, es un análisis personal, fundamentándome en dos vertientes. Una, tomada de las fuentes de la ciencia y del arte militar para la concepción de los problemas estratégicos operacionales. Y otra, como geógrafo que soy, los principios de la ciencia geográfica para estudiar los hechos geográficos. Voy a contextualizar muy rápidamente lo que yo llamo el ambiente estratégico operacional actual, muy rápido, utilizando unas categorías para describirlo, pero muy rápido, como lo dije anteriormente: políticas económicas, militares, sociales, de infraestructura, tiempo, información. Pero voy a resaltar dos: la histórica y la política, para poder comprender en dónde estamos y por qué llegamos a eso. Y nos va a avisorar lo que debemos hacer. Finalmente, les definiré en una muy rápida construcción narrativa el problema venezolano. Les daré una solución, la cual yo llamo un enfoque estratégico operacional, y finalmente haré unas conclusiones muy rápidas, muy concretas. Unas conclusiones desde el punto de vista del análisis propiamente dicho, es decir, extractadas, llevadas de esa metodología científica que me abordan a esas conclusiones, y otras de la conclusión de la situación actual, que de paso creo que no les va a gustar mucho, y ahí apunto un poquito con el doctor Carmona en sus últimas palabras. En este sentido, mi presentación la fundamento desde el punto de vista de unas líneas de razonamiento de carácter militar. Primero, tomar en cuenta una visión de conjunto. Tenemos que tener una visión holística y sistémica del problema. Nosotros vemos y veo y me canso de ver analistas del problema venezolano y es compartimientos estancos desvinculados uno del otro. Yo utilizo una metodología de síntesis geográfica. Entiéndase, síntesis geográfica para estudiar un hecho geográfico. Yo utilizo una síntesis para estudiar un hecho político. Siempre utilizando el peor de los escenarios. No lo que yo quiera que sea. Es el peor de los escenarios. Con una visión pragmática de los hechos. No tampoco los hechos que quiera que pasen, sino los hechos que van a pasar y que están pasando. Y por supuesto, en un contexto histórico con una visión prospectiva. Ese desde el punto de vista de la ciencia militar. Y desde el punto de vista geográfico hay 7 principios
uno debe ubicar el hecho geográfico, entiéndase en este momento hecho político. Lo debo delimitar en el espacio geográfico. Eso no está ocurriendo, el fenómeno venezolano no está ocurriendo en la luna, está en el espacio geográfico. Lo ubico, lo delimito y lo describo. Y al tener esos tres elementos, entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cuáles son sus analogías con otros fenómenos parecidos? ¿Cómo los puedo comparar y diferenciar? Y por sobre todo, ¿cómo puede evolucionar desde el punto de vista de una perspectiva y una prospectiva? Es decir, ¿cómo lo puedo modificar? Y ahí es donde me va a llevar al enfoque estratégico personal desde el punto de vista político y militar y económico y diplomático para su solución. Esa es la fundamentación de mi trabajo. El contexto estratégico operacional, esas variables o esas categorías que le mencioné, me circunscribo, vamos a la histórica, algunos datos, para saber de dónde vienen las cosas. Venezuela entre 1899 y hoy, 30 de enero del 2020, ¿no? ¿Qué estamos? Tenemos entre 1899 y 1935, es decir, en 36 años, son 36 años de dictadura militar. Eso llama la atención. O sea, Venezuela, el advenimiento al siglo XX, fueron con 36 años de dictadura militar, que se reparten entre el general Cipriano Castro y el general Juan Vicente Gómez. Viene el segundo periodo, entre el 35 y 1952, es decir, 17 años. Señores, en 17 años hubo en Venezuela 4 golpes militares, con magnicidios incluidos, el general Delgado Chalbó. Luego, entre el año 52 y 2020, es decir, en 47 años, 50 años, tenemos una dictadura militar, 3 golpes militares y 4 azonadas militares, muy sangrientas de paso, poco conocidas aquí en Colombia, de naturaleza de la izquierda castrocomunista con vinculación de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Les estoy hablando entre mayo, en un año, entre julio del año 61 y junio del año 62, doctor. Estamos hablando del barcelonazo, del guairazo, del carupanazo y del porteñazo, que fue el más grave. Métanse los invito, métanse en YouTube para que vean la sangre que fue derramada ahí, del pueblo venezolano. Y estos 4, particularmente, y por eso lo señalo, están directamente vinculados a lo que está pasando hoy. Porque aquí estaban las Fuerzas Armadas metidas y esta gente regresó al país en el punto de inflexión que es el año 99 con Chávez. Esto es importante. Toda la gente, todo el Partido Comunista de Venezuela, toda la conexión con la Revolución Cubana de estos 4 movimientos son los que hoy en día están en Venezuela. Destaco también en este contexto histórico el periodo entre el año 58 y 99. Ese es el periodo donde tenemos al presidente de la República, al doctor Rómulo Betancourt, seguido por el doctor Raúl Leoni y seguido por la primera presidencia de Rafael Caldera. Pues bien, señores, entre el año 1960 y 1970, 10 años, en Venezuela se libró una cruenta guerra de guerrillas, donde se conformaron 6 teatros de operaciones contra guerrilleros, sangrientos, historia poca conocida aquí también en Colombia, de paso con un gran éxito militar. Eso podemos hablarlo posteriormente. Pero esos 6 teatros de operaciones contra guerrilleros, que de paso mi padre fue parte de uno, eran contra guerrillas castrocomunistas vinculadas con el Partido Comunista de Venezuela y con venezolanos que estaban allí también. Pero aquí quiero destacar algo muy importante. El doctor Rómulo Betancourt, y voy a hacer una recomendación al gobierno colombiano. Hoy existe lo que se llama la doctrina Betancourt, promulgada en 1959, donde Venezuela, al frente del doctor Rómulo Betancourt, proclamó la doctrina Betancourt, donde textualmente habló de un cordón sanitario contra la Cuba castrista.
y que fuese execrada del sistema interamericano. Y eso se hizo y se logró, y eso minó el actuar de Cuba, que era la responsable en ese momento de toda la lucha armada que se estaba exportando a América Latina, entre ellas Venezuela. Recordando que hay dos grandes objetivos que tuvo la Revolución Cubana desde sus mismos orígenes, desde sus mismos triunfos, mejor dicho, que era Venezuela para el dinero para el concepto de exportar la revolución, y Colombia, que de paso fue el primer país con guerrillas, por llamarlo de alguna forma, comunistas, castristas, antes del triunfo de la Revolución Cubana. Recordemos el año 48. Y este periodo histórico termina pues con la política de pacificación del doctor Rafael Caldera. Esa política de pacificación, que fue en el año 70, desactivaron los teatros de operaciones porque ya no hubo la necesidad militar, porque fueron derrotados en el terreno político y en el terreno militar, pero toda esa gente fue la que se incorporó a la democracia venezolana, y de ahí viene Chávez, y de ahí viene Adán Chávez, y son los que en el año 74, 72, cuando Hugo Chávez Frías ingresa a la Academia Militar de Venezuela como parte integral de un proceso de infiltración a las Fuerzas Armadas. Y es lo que genera hoy en día. Eso es solamente para indicarles por dónde vienen las cosas. Eso en el punto de vista histórico, que ustedes deben tomar en cuenta para explicar la realidad de hoy. Desde el punto de vista político, obvio, extraordinariamente lo dijo Víctor y lo dijo el doctor Carmona, la tragedia de la situación actual del país, un Estado totalitario. Pero una palabra que hay que utilizar, no que es un Estado totalitario, es un gobierno o un régimen hostil. Una cosa es que sea un régimen totalitario, pero otra cosa es que el régimen venezolano es un régimen hostil, con acciones concretas de carácter político, de carácter militar. ¿A quién? En primer lugar a la democracia colombiana, y en segundo lugar hostil a la estabilidad de las democracias latinoamericanas o hemisféricas. Este fue un proyecto político que fue instaurado por fases. Tuvo fases, tuvo la fase constituyente, la fase de leyes habilitantes, la fase de consolidación, profundización y radicalización de la revolución, la fase de la revolución y la fase de la internacionalización. Eso fue planeado de esa manera. Tuvo un proceso de cubanización que empezó en el mismo año 99. Si alguien es testigo, es el doctor Carmona. Un entorno internacional y por supuesto tuvo una estructura militar, que es la que vamos a hablar ahora también. Todo para indicarles que generó que el Estado venezolano, a partir de 1999, cambió en su naturaleza. De un Estado de ser una democracia liberal representativa, pasó a ser un Estado de naturaleza dictatorial neo-castrocomunista en sus primeras fases, ¿sí? Donde hubo un proceso de conversión y de eliminación y de degradación de la estructura histórica de sus Fuerzas Armadas, de la cual yo vengo, donde hubo un cambio radical de su pensamiento en su doctrina militar, y donde el objetivo estratégico de esas Fuerzas Armadas, pseudo Fuerzas Armadas hoy en día, no es lo que reza la Constitución colombiana o de las democracias modernas: defender su integridad territorial de una nación, defender la legitimidad de sus instituciones democráticas y su soberanía. Estas, desde que nacieron y que mutaron en el año 99, tuvieron el objetivo estratégico de defender el proceso revolucionario. Esa es la única situación. Y finalmente, pues ya sabemos que todo termina en una derivación a un Estado neocastrocomunista, por llamarlo de alguna forma. Sí, es que ese es el término, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es, y yo utilizo el término que utilizaba Raxel, Frederick Raxel, amalgamación. ¿Una amalgamación de qué? De una pseudoestructura militar con un aparato de Estado criminal, ya lo vamos a ver en la definición del problema, con estructuras del narcotráfico internacional, con estructuras del terrorismo internacional. Esa amalgama es el Estado venezolano. Pero ya ahí empezamos a visualizar el problema. Entonces, si no le decimos las cosas como son, ¿cómo las vamos a resolver? Más adelante voy a explicar por qué lo que voy a decir. Me llamó muy la atención ayer a ¿cómo es el que está en España?
el ex alcalde. Antonio Ledesma. Me da pena, palabra más, palabra menos. Así me tilden de extremista, pero es que necesitamos ayuda exterior. Por favor, ponle nombre a las cosas. Ya lo veremos. O sea, hay que ponerle... estamos tratando con un Estado que derivó en una estructura criminal. Ya veremos qué podemos hacer. No me voy a detener en las otras categorías, en la degradación económica, la destrucción del aparato productivo, la tragedia de la destrucción, y yo utilizaría una palabra que la aprendí del doctor Carmona, la aniquilación y el exterminio del tejido social venezolano. La sociedad venezolana ha sido exterminada, ha sido fracturada en lo más íntimo de su ser. El gentilicio venezolano está en proceso de desintegración nacional y por ende de desintegración territorial. Eso es pero, y en el militar pues ya quiero decirles, como no comparto la idea del doctor Carmona de todavía visualizar una posible salida militar, ahí no hay nada de eso. No, sí, quiero jugarle una chanza. Esa estructura militar ya simplemente no existe. Eso no existe. Error de los americanos cuando escucho a Pompeo y en los primeros meses de este año se enfocaban esas operaciones psicológicas hacia las Fuerzas Armadas. ¿Qué Fuerzas Armadas? Y no hay nada de eso. Lo que estamos viendo ahorita, que mencionó el doctor acertadamente, de incluir a las milicias esas tales bolivarianas, simplemente es algo de forma, pero ya eso existe de hecho hace años. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, a las cuales yo pertenecí, fueron ya degradadas hace muchos años. Quiero estructurar el problema. ¿Cómo se llama entonces? ¿Cómo se llama esto? Todo lo que hemos hablado, utilicemos lo que llama la doctrina militar, la construcción narrativa y el modulamiento visual, para que un comandante con un concepto estratégico operacional en su mente le transmita a sus subordinados y lo entiendan. Esto también es falta en los análisis políticos. Se habla mucho, pero ¿cuál es el problema? Albert Einstein decía, si usted detecta el problema, dice textualmente, el toque de la genialidad está en detectar el problema correctamente. Una vez que yo detecte el problema, la mitad está resuelta. Una cosa es que usted esté resolviendo correctamente un problema, pero ¿estará resolviendo el problema correcto? Probablemente el entorno internacional actual está resolviendo el problema correctamente. Puede ser sanciones económicas, es un problema que es parte del problema y lo están solucionando correctamente o tratando. Pero ¿será el problema correcto? El punto, el centro de gravedad, ¿será ese? Eso es lo que hay que determinar. Y a mi juicio es lo que no se ha determinado. Visualizo que creo que los americanos ya lo están viendo después de 20 años. Yo estructuro el problema de la siguiente manera y muy rápidamente, haciendo un muy breve de mi construcción narrativa. Estamos ante un estado totalitario de naturaleza parapolicial, policial militar, con prácticas criminales, satélites del régimen cubano, vinculado con estructuras criminales del narcotráfico internacional y con organizaciones terroristas del Medio Oriente. Su accionar es delictivo y hostil hacia Colombia y hacia las democracias hemisféricas, direccionado directamente por el régimen cubano, con el apoyo de las organizaciones narcoterroristas GAO, grupos armados organizados en Colombia, o disidencias de la FARC, como los quieran llamar, y del ELN, incrustados en el corazón del territorio nacional y por ende amalgamado o vinculado también con las estructuras terroristas y del narcotráfico internacional. Todo esto configura una situación compleja, profunda y peligrosa. ¿A quién? A todo el contexto hemisférico de naturaleza geopolítica, de naturaleza geoeconómica y de naturaleza geoestratégica. Y todo esto provocando una degradación de la democracia y de los derechos humanos, una expansión de una severa crisis humanitaria de carácter hemisférico y regional,
una potencial materialización de una confrontación armada abierta en territorio venezolano de naturaleza fratricida civil y por ende una profunda profundización de la crisis hemisférica. Todo esto impacta sobre la seguridad y defensa nacional de Colombia y del hemisferio. Y no voy a decir por qué. Hay una lista que podemos analizarla cuando quieran, de por qué se lesiona, se impacta y se amenaza gravemente la seguridad y defensa de estas naciones. ¿Cuál es la solución a esto? Ante esto, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar? Víctor, ¿qué hacemos? Estamos preocupados, sí, pero ¿qué hacemos? Alguien tiene que definir lo que hay que hacer. Eso yo lo llamo el enfoque estratégico, político estratégico. Podemos ponernos a llorar, podemos obviar el problema, podemos negociar, podemos fraternizar con el enemigo. Muchos lo están haciendo, pero podemos enfrentarlo también. Hay varios verbos en infinitivo, ¿sí? Yo, por el tiempo, pero estoy viendo que viene el tiempo, yo tengo definido cuál es ese enfoque. Hay unas líneas de carácter lógico que hay que hacer a nivel estratégico. Hay unas líneas que hay que hacer para apuntar, de acuerdo a la estructuración del problema, a lo que es el objetivo y el corazón estratégico de esta situación, que es la alianza entre Cuba, Venezuela y las estructuras criminales. Mientras no toquemos a Cuba, seguirá el problema. Cuba sigue actuando indemne, pero no en Venezuela, aquí también. Aquí está la embajada cubana, aquí no se han roto relaciones, el ELN está allá, y resulta que la embajada cubana en Bogotá o en Colombia es la más grande de América Latina, con una intensa actividad aquí en Colombia. Por eso yo aludía a la doctrina Betancourt, ¿sí? No voy a decir, son unas líneas de carácter lógico que hay que utilizar a nivel estratégico, que apunten contra esa alianza para lograr un objetivo estratégico, que es neutralizar la amenaza hostil que representa el régimen venezolano para lograr ese objetivo. Y a nivel operacional hay dos tipos de líneas de acción en ese enfoque, en esa solución. Hay que hacer unas líneas de carácter físico, y estas líneas son la de velar la estructura, develarla, porque sí, pero develarla, denunciarla ante los organismos internacionales. Se necesita dislocar y destruir la alianza física que existe de la estructura de mando y control en Venezuela, cubano. O sea, podemos hacer todo, pero si la estructura en el terreno operacional y táctico en Venezuela, en Caracas y sus principales ciudades, la estructura de mando y control cubano está intacta, pues no va a pasar nada. Por eso es que están. Finalmente voy a llegar a las conclusiones en esta apretada síntesis. Tengo las conclusiones de carácter del análisis, son dos. Primero, la condición estratégica que sustenta al régimen venezolano es, uno, el régimen cubano y su estructura operacional y administrativa en Venezuela. Esta está intacta. Todo lo que haga Trump, todo lo que están hablando aquí, mientras eso esté intacto, ahí no va a pasar nada. Los nexos con las estructuras armadas FARC, ELN, Hezbollah y Hamas y del narcotráfico internacional están adosadas a esa condición estratégica que sustenta el régimen venezolano. Por ende, la fortaleza operacional y política no está en las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Vuelvo y lo repito, la fortaleza operacional y política del régimen venezolano no está en las Fuerzas Armadas o en esa cosa, está en las estructuras paramilitares de delincuentes comunes, FARC, Hamas, Hezbollah y narcotráfico internacional. Los colectivos que llaman, ¿no? Venezuela, en consecuencia, requiere de la ayuda internacional. Lo decía el doctor Carmona y me apunto también en esa idea. Venezuela no puede salir sola de este problema. Se necesitan utilizar todos los medios necesarios, incluyendo la intervención militar multinacional, para restablecer la democracia, el respeto a los derechos humanos y la seguridad hemisférica, para precipitar el colapso político-militar del régimen venezolano.
Y finalmente, mis conclusiones de la situación actual en este mismo contexto termino. Y quiero poner una anécdota sobre un oficial almirante venezolano, no lo voy a mencionar. Es un amigo común, el doctor Carmona lo conoce. Antier hablando, le hicieron una entrevista y, bueno, yo cuando escuché al almirante yo digo, no, nada, aquí estamos listos. Es más, le dije a mi esposa, prepárate que regresamos a Venezuela a reconstruir a las Fuerzas Armadas. Cuando escuché esa, yo le escribí a él, el desenlace de la crisis venezolana no está cerca. El desenlace de la crisis venezolana no está cerca. El régimen venezolano no está en las últimas. Van a continuar hasta lo último y con determinación. Quiero decirles, yo los conozco bien. No existe ninguna o algún tipo de estructuración militar venezolana creíble en el exterior. Porque ese es otro cuento. No, que es que hay unos militares venezolanos que están... No. Por lo menos creíble y seria no la hay. La amenaza real del régimen venezolano existe. Ya. Y está clara en el contexto internacional. Ya todos los países están el Grupo de Río, pero, aquí vienen los pero. Aún no se cristalizan acciones contundentes por parte del contexto internacional. La configuración de una fuerza militar multinacional está muy lejos de materializarse. No, ya Trump está listo, que ya los... No, eso falta mucho. La percepción actual no debe ser de optimismo en el corto plazo. Debe ser una percepción pragmática y realista. La crisis a nivel estratégico en el exterior, muy bien lo mencionaba el doctor, con la gira de Guaidó, fue un éxito en el nivel estratégico. Pero cuando vamos a la ciencia militar encontramos que hay un nivel estratégico, un nivel operacional y un nivel táctico. Enseña la doctrina que los tres niveles deben estar articulados. Él pudo haber tenido, gracias a Dios, un éxito en el nivel estratégico, pero no está articulado con el nivel operacional y mucho menos con el nivel táctico, donde el régimen sí está fuerte. El punto de ignición, lo pongo entre comillas porque es un término no del español, el punto de la chispa, también coincido con el doctor Pedro, no está en el exterior. No, que no está en el exterior. Debe estar en el corazón de Venezuela. Y eso aún no se percibe. Y ya termino. El pueblo venezolano, y aquí viene algo más preocupante, el pueblo venezolano todavía no tiene la determinación de llegar hasta las últimas consecuencias. Fíjense, voy a volverlo a repetir. El pueblo venezolano todavía no está convencido de que tienen que llegar hasta el final. Que esta cuestioncita, este problemita ya definido, no es con negocitos y con conversaciones, ni medio saltando alguna que otra cerca por allí. No. Esto es saltando sobre las barricadas. Esto es llamando al pueblo venezolano al arrojar de la lucha. Eso es. Pero esas condiciones, mis queridos amigos, no existen todavía en el seno del pueblo venezolano o lo que queda de él. Y finalmente, eso se necesita para 5 cosas que deben ser rescatadas. Primero, la cristiandad histórica de Venezuela. Su integridad territorial hoy fracturada. Su tejido social y su unidad familiar como núcleo de la sociedad desapareció. El gentilicio y sus atributos históricos. En un país donde ahora pululan los que se visten de blanco, como estos cubanos, todas estas sectas paganas y toda esta basura
pseudo religiosa. Entonces Venezuela debe rescatar ese gentilicio y sus verdaderas raíces históricas. Y finalmente, obviamente, rescatar, reconstruir las instituciones democráticas y especialmente refundar a sus Fuerzas Armadas Nacionales.